Bueno, muy buenos días, nuevamente bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana con los buenos días en el Señor para ustedes y cada una de sus familias, augurando paz, bienestar en todos los momentos y bueno, siempre optimismo y siempre una mirada esperanzadora a todo esto que estamos viviendo, siempre aprovechando más allá de las dificultades que hay, siempre las enseñanzas pues que nos va dejando, ¿no? Como siempre, este Agustín nos sorprende de muchas maneras. El Agustín nos sorprende de muchas maneras porque yo pienso que esencialmente Agustín, ya en el ejercicio después de que la ordenación sacerdotal y episcopal, se convierte en un pastor que se pregunta el cómo transmitir este mensaje de la salvación de una manera comprensible y que llegue de una manera fuerte al corazón de los creyentes. Es un Agustín muy sensible a la vida de cada persona, a la vida de sus comunidades, a la situación social, política, económica de su país, a las fragilidades del ser humano, que son las que hoy de alguna manera nos van a traer a esta semilla que para mí tiene un gran contenido de esperanza porque nos habla un poco sobre la conciencia o no conciencia que tenemos de esto que voy a decir a continuación, la conciencia del pecado, el tema del pecado. Sé que no lo vamos a agotar en esta semilla, que son pocos minutos, pero al menos vamos a ver un poco Agustín frente a esa realidad indiscutible del pecado, que vamos a tratar de darle también una dirección de interpretación que verdaderamente pues, nos toque y nos interrogue. Vamos a ver Agustín qué nos dice respecto a eso. A veces somos muy pesimistas, a veces estamos muy agobiados. Entonces miren, les invito a que, como siempre, la metodología, vamos a hacer la lectura de Agustín, el comentario patrológico y diversos sentidos aplicativos a esta lectura, ¿no? Ahora bien, el texto es el siguiente. Es tomado del comentario al Salmo 102. ¿Tienes grandes pecados? Mayor es el médico. Para un médico omnipotente no hay enfermedad incurable. Ponte pues en sus manos y déjate curar. No te empeñes en recetas fáciles. Acepta las que él te dé. Aguántale también cuando amputa. Sufre el dolor medicinal pensando en la salud final. Fíjense, esta parte es bien interesante. Sufre el dolor medicinal pensando en la salud final. Este es uno de los comentarios que vamos a hacer. Vamos a pasar entonces al comentario que me parece bien interesante. Nuevamente, San Agustín, a través del comentario a los salmos, este es el Salmo 102, proclamado en una homilía a su pueblo en el año entre septiembre o diciembre del año 412. Ese es el contexto donde Agustín está hablando, es un sermón al pueblo, ¿no? Y donde seguramente él percibe que hay mucha carga emocional en relación al tema del pecado, ¿no? Hablando finales del siglo IV, ¿no? Ahora, un texto profundamente esperanzador, el de Agustín, que desde su propia experiencia descubre la presencia amorosa y misericordiosa de Cristo como médico. Esto es bien importante, la figura de Cristo como médico. Ahora bien, este es un título cristológico muy recurrente en la antigüedad, tanto en la antigüedad como en la historia y el desarrollo de la cristología hasta nuestros días, la imagen de Cristo médico, ¿no? Además, tiene una gran posibilidad retórica y metafórica ilimitada en sus posibilidades de significación. Esa imagen de médico nos da muchas posibilidades para elaborar muchas reflexiones. Ahora bien, Cristo es el médico y el médico que sana por excelencia, y sanar, fíjense, sanar según ese texto no tiene que ver con la felicidad o la carita de ponqué, ay qué rico, no. El agrado, la sensación placentera, muchas veces tiene que ver con la perturbación
y la sensación misma de amputar que remite a un dolor profundo. Agustín dice que hay esa sensación, que hay una vivencia profunda que está en el corazón humano y que hay que buscar cómo sanarla, pero no cualquier médico la sana. En el mismo comentario del Salmo él va a decir que no cualquier médico la puede sanar, porque el que te hizo, el que te conoció desde antes de que tú existieras, el que sabe cada una de tus partes, el que hizo tu corazón, el que te lo conoce a fondo, es el único que puede llegar a ese escenario. No otro puede llegar a él, ¿no? Ahora bien, aparte de la figura indiscutible del médico, la de la última frase describe muy bien el tiempo de Agustín y un sentido teológico profundo. Dice, lo importante es aguantar el dolor, pero lo importante es la salud final. Es decir, acá siempre habrá necesidad del médico. Desde que nacemos, tengamos conciencia de eso, seamos claros. Desde que nacemos hasta que nos vamos, estamos con la necesidad de médicos del cuerpo, del alma. O sea, somos constitutivamente débiles, frágiles, siempre habrá necesidad del médico. Acá hay que perseverar, dice Agustín, acá es el tiempo de la perseverancia, pero siempre la idea de llegar es a esa vida que no tiene fin, a la vida eterna, a la Jerusalén celeste. Tengamos presente que Agustín es un gran cultivador del tema de la gracia y de su importancia en el edificio de la vida cristiana. O sea, no puede dudar de ella en ningún momento, ni siquiera en la postración del pecado, ni siquiera cuando se está en la situación más complicada se puede dudar. Pensemos un poco en esa misma línea de San Pablo que Agustín la profundiza: todo lo puedo en Cristo que me conforta, solo mi gracia te basta. Todo ello nos habla de la salud final, nos habla de que hay procesos de reconstrucción de los tejidos interiores que son muy complejos, que son muy delicados, pero que en definitiva solo desde la fe a veces se pueden tocar. Miren, yo voy a hablar de una experiencia aquí, aunque no estaba programada, pero ya se me vino a la mente, y creo que el Espíritu el que se la propone a uno. Aquí encontró algo muy interesante en Filadelfia. Esta semana vino un feligrés, una persona a la comunidad, a la misa, y vino con su carita de ponqué y me dijo: padre, quiero renovar nuevamente mi juramento. Aquí es costumbre, los que han estado en muy serios problemas y no han sido capaces de solucionarlos desde las terapias, desde las clínicas psiquiatras, han encontrado en esa promesa a Dios, en ese juramento a Dios a través de la Virgen y a través de la oración, hacen un juramento: yo tal me abstengo de bebidas tóxicas, alcohólicas, alucinógenas, por espacio de tanto tiempo. Este hombre llegó por espacio de 3 años. Padre, voy a volver a renovar otros 3 años. Como para decir, ha sido difícil el camino, pero han hecho un camino que desde la fe le toca unas fibras íntimas del corazón a las que no llegan otros escenarios, que no digo que no sean importantes como el psicológico, que vamos a hablar ahorita más adelante, ¿no? Pero miren qué importante es esto. Hoy Agustín, como pastor, que mira al corazón de Jesús, siempre misericordioso, de hecho hoy estamos celebrando el corazón de Jesús, nos habla en modo esperanzador de que no debemos angustiarnos cuando nuestra vida está golpeada por el gran peso de la culpa, por difícil y vergonzosa que ésta sea. O sea, por difícil que sea la situación, no debes desesperar. Aborda una realidad compleja de nuestra condición humana. O sea, la presencia del pecado, vamos a irlo dilucidando poco a poco, como una realidad interior que desajusta y desarmoniza la vida en todos sus escenarios. O sea, vivir en pecado es vivir en lucha interior, vivir en división, vivir en contienda permanente hacia adentro y hacia afuera. Es una descripción del pecado como ruptura que duele. Es una cuestión que nos tiene que ir quedando claro, que luego la podemos profundizar en algunas catequesis, ¿no? Ahora bien, el pecado como ruptura de la unidad, somos una unidad que se puede romper fácilmente,
deja en posición de guerra interior al hombre, que deseando hacer el bien, parece muchas veces dominado por el mal que no quiere, y siempre en guerra consigo mismo, con los otros, en guerra con cualquier orden que se establezca, en guerra con Dios. Para el hombre oprimido por la culpa del pecado, no hay escenario de la vida bueno. Siempre encuentra algo malo que lo amenaza. O sea, la experiencia del pecado, la experiencia del mal, la experiencia del dolor, la experiencia de la equivocación se ha hecho siempre presente en nuestra historia, ¿no? Ahora bien, esta condición existencial profunda es una condición existencial que la sentimos profunda, muchas veces deja en absoluta oscuridad la razón y el sentido, y a quien la vive no encuentra otra salida, sino muchas veces la lamentable del suicidio, o cae en una vida alejada y solitaria, o en una vida amargada y llena de rabia contra sí mismo y contra todo el mundo y el mundo. Agustín exhorta a quienes están bajo el terrible peso de la culpa a no perder la esperanza. O sea, no hay que estar allí perdidos. Habla de que Cristo es la esperanza de los sin esperanza, llamémoslo así. ¿Y qué dice Agustín? ¿Quién dijo que todo está perdido y tienes que sumergirte en el dolor, en la soledad, en la muerte interior y existencial? Y pregunta a quien está convencido, a quien está vencido y sin esperanza. Haz esta pregunta: ¿tienes grandes pecados? Lo que decíamos al inicio. Mayor es el médico. Para un médico omnipotente no hay enfermedad incurable. Oiga, qué magnífico este Agustín, pastor, que ve siempre en la misericordia de Dios una respuesta a quien desea nacer nuevamente a una vida renovada. No cierra a nadie la posibilidad. Mire, somos nosotros los hombres, muchas veces los buenos y los llamados santos sacerdotes, quienes alejan toda esperanza, quienes están sepultados y sin salida, con la condena, con la crítica. A veces les han construido un Dios demasiado juez y poco amoroso y misericordioso. Miren, abordar el pecado hoy no es un asunto fácil por todo lo que teje de él nuestras tradiciones religiosas ineludiblemente marcadas por la supremacía de la culpa. La culpa nos ha marcado definitivamente y sabemos que es necesario sentirla para iniciar un camino de rectificación, está claro, pero no podemos quedarnos en la culpa. Se hace necesario un intento de lectura del concepto pecado y su significado para los hombres y mujeres de hoy, como los de todos los tiempos, proclives al error y al mal. Todos estamos proclives a eso. Marcos, un gran amigo, este psicólogo amigo que nos acompaña en la reflexión, lo ve de un modo muy interesante desde la perspectiva psicológica que él aborda, pero también es un hombre de opción de fe cristiana y dice que el pecado, es una interpretación de él, ojo, que el pecado ha sido orientado hacia las culpas, pero Marcos lo entiende como señalizaciones de un camino de búsqueda. Fíjense, él trata de interpretar el pecado, señalizaciones, algo me está indicando un camino de búsqueda por otros escenarios diferentes, porque las cosas por aquí no están funcionando, digamos, por aquí no está bien, por aquí tampoco. El camino de perfección de vida no exento de pérdidas y de muchas encontradas. O sea, cuando vamos buscando en la vida, cuando vamos intentando rectificar, nos encontramos en muchos escenarios en los que nos encontramos perdidos, nos volvemos a encontrar nuevamente y sabemos que tenemos siempre situaciones complejas. Pero si lo vemos en esas señales, también podemos encontrar la voz de Dios en esas señales de la vida que se nos hablan. Miren, cuando el pecado es visto como normatividad, lo que sigue de inmediato es la negación, y frente a la negación, la no decisión de cambio, que se va interiorizando y lleva a naturalizar tus comportamientos y simplemente
a decir, es que yo soy así, yo nací pecador y a mí nadie me va a cambiar, las cosas no van a ser así, yo siempre voy a ser así. Nosotros diríamos, ese loro viejo no aprendí a hablar, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, genio y figura hasta la sepultura. Tenemos muchas expresiones que claudican cualquier posibilidad de esperanza. Ahora nada hay que hacer, ya estoy condenado y no hay nada que hacer. Esto nos quita la posibilidad de que muchas personas cambien sus actitudes frente a sí mismos, frente a los otros y frente a la vida. El pecado no es un comportamiento, aunque lo suponga. El pecado es la intención de conciencia de ir en contra de mi propio propósito de vida, y ir en contra de lo que edifica y hace más significativa mi vida. Allí donde hay ruptura con la comunión de vida, muchas veces no proviene de cuestiones religiosas, sino de situaciones psicológicas, ¿no? Esto es bien interesante. A veces, cuando una persona está en situaciones de mal, de mucha culpa, de muchas agresiones, de muchos desórdenes, de muchas situaciones complicadas, a veces no es un tema religioso, ni quiere un tema de creer en Dios, gente profundamente religiosa, pero con profundas heridas y con profundas fracturas en su estructura psicológica que los llevan a un actuar complejo. Entonces, abordar este tema del pecado no se hace fácil, pero hoy Agustín nos está hablando precisamente de eso, de que sabemos de que no hay soluciones fáciles, de que a veces hay que amputar, de que a veces los procesos son lentos, los procesos no son de carita de ponqué, los procesos son difíciles. Entonces él nos dice que no perdamos la esperanza, acércate a Cristo, que Él es el médico, y el médico que puede restaurar los tejidos más íntimos y profundos de tu alma y te puede comportar una vida diferente. Pidámosle pues hoy a Dios que nos ayude a encontrar ese Cristo médico, que no dudemos que por grande que sea nuestro pecado, que por difícil que sea nuestra culpa, que no nos dejemos aplastar por ellas, que confiemos en que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para que fuésemos salvados y ninguno se pierda. Les agradezco nuevamente la atención. Aquí nos estaremos comunicando hoy nuevamente a las 3 de la tarde la Santa Eucaristía, 2 de la tarde hora de Colombia. Les bendigo a Meli Noemi, a Alma Guerrero, a Magos MPL, en fin, a las personas, la emisora Mariana, a todos los grupos que a veces se unen a esta reflexión agustiniana. Entonces, nada, que el Señor los bendiga, que la Virgen los guarde y muchas gracias por estar siempre allí.